La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, tiene registrados alrededor de 193 países, o sea, 193 países en el mundo pertenecen a la ONU, desde países con extensiones territoriales muy grandes hasta pequeñas islas que se han independizado, pertenecen a la ONU. Hay países que son más ricos y otros están en extrema pobreza, pero quiero decirte que al margen de estos países que realmente conocemos, también hay dos reinos espirituales que tú no ves, y no quiere decir que no sean menos reales que los que tú ves, y es el reino de las tinieblas y es el reino de la luz. Y en esta mañana te quiero hablar de esos dos reinos, que no ves pero que existen. Recuérdate que Pasteur decía que había microbios, que había como unos bichitos, por decirlo así para que me entiendas, que no se veían, pero que existían. Y todos en la época en que Pasteur vivió y hizo estas declaraciones se reían de él. Entonces, a través de un microscopio potente, él pudo ver estas bacterias, y eran las que estropeaban la leche. Por eso hoy cuando compramos un litro de leche, dice leche pasteurizada. Quiere decir que eso lo inventó Pasteur, que al hervir la leche a X grados, esas bacterias, eso que descomponía la leche, moría. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay muchas cosas que que a lo mejor dices yo no creo. La gente dice yo creo en lo que veo, no creo en lo que no veo. Bueno, creer en lo que ves no es ninguna hazaña. Pero hay dos mundos, como te digo, paralelos, que es el reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas, el que gobierna es Satanás y sus demonios. Así que ellos son los que tienen, digamos, a las personas que todavía no han creído en Cristo, los tienen en sus manos. ¿Y cuál es la ley? Porque todos los reinos o países tienen una ley, la constitución de cada país. Pero ¿cuál es la ley que impera en este reino de las tinieblas? La ley o la característica es vivo como yo quiero. ¿No has escuchado nunca esa expresión, vivo como yo quiero? Hago lo que se me da la real gana. Esa es la expresión. Entonces, el vivir como tú quieres es lo que te lleva a la vida que tú tienes. Por eso es muy importante que tú vivas como quiere el Señor. O sea que este es el reino de las tinieblas, donde Satanás gobierna, donde Satanás oprime, donde Satanás pone en los gobernantes de las naciones que van a parlamentar, pone las leyes que él quiere que se hagan. Por eso hay tanta injusticia, tanta injusticia. Ahora, es muy importante que tú veas el reino de la luz. En el reino de la luz gobierna Jesucristo. Y ahí la ley que impera es vivo como Cristo quiere. Hago lo que el Señor quiere. Así que tú tienes que decidir a qué reino pertenecer. Si al reino de las tinieblas o al reino de la luz. La bandera del reino de las tinieblas, ¿sabes cuál es? Es el egoísmo. Es el mirarse el propio ombligo, el no preocuparse por los demás. Pero la ley del imperio del Señor, la ley del reino de la luz, es el amor. Por eso dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También el reino de las tinieblas tiene un idioma como lo tienen todos los países. ¿Y cuál es el idioma del reino de las tinieblas? La queja. La gente vive quejándose por todo. Y a veces hay motivos por los cuales quejarse. Pero la queja lo único que produce en tu corazón, en tu alma, es angustia, es tristeza, es dolor. ¿Y cuál es el idioma en el reino de la luz? Es la alabanza, es dar gracias a Dios por todo. Por eso te digo, tú puedes hoy salir del reino de las tinieblas y pasar al reino de la luz, pero solo no puedes. ¿Cómo puedes pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz? A través del arrepentimiento. La Biblia dice que el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cuando tú te arrepientes y le dices, Dios, necesito tu auxilio, necesito que vengas a mi vida,
entonces el Señor te traslada de ese reino de las tinieblas donde estás preso y te traslada al reino de la luz. Es muy importante que hoy cambies de gobernante en tu vida, del gobierno, de la opresión, de la tristeza, del agobio, del reino de las tinieblas, de Satanás y de sus demonios, que tú pases al reino de la luz, donde vas a encontrar por primera vez en tu vida paz, donde vas a encontrar perdón de tus pecados, donde tu nombre va a ser anotado en el cielo por el Señor. Así que tú decides si sigues perteneciendo a este reino de terror, de las tinieblas, o quieres pertenecer al reino del Señor. Así que oro por todas estas familias que hoy toman esta decisión. Oro por tu vida, oro por tu familia. Señor, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, traslada a estas personas que se arrepienten de todo corazón, trasládalas del reino de las tinieblas al reino de la luz. En el nombre de Jesús, puedes orar conmigo y decirle, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, sácame de este reino de las tinieblas y ponme en el reino de la luz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta la próxima, familia.